eso está bueno y enriquece más la clase. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. Me van a tener que aguantar un rato con varios conceptos teóricos, porque nosotros para empezar a ver el práctico 2 empezar con el sistema de presupuesto, sistema presupuestario, y creo que en la teoría no comenzaron con el tema, o vieron todavía poco, así que este práctico está armado de esa forma, con bastantes conceptos teóricos que van a resultar después necesarios para aplicarlos en los ejercicios prácticos, ¿sí? Así que no sé si hay alguien que ya haya recursado la materia, ya esto seguramente lo vieron. Para el que no, son temas nuevos que hay que ir tomándolos despacio, está bueno que lo lean, que lean la bibliografía que se recomienda en el trabajo práctico, que lean la normativa disponible. Como yo les decía a los chicos de la otra comisión de la clase presencial, es importante que en todas las clases ustedes tengan la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, que va a ser para ustedes fundamental en el estudio de todos los distintos sistemas de administración financiera, tener los clasificadores presupuestarios, porque va a ser una herramienta que vamos a trabajar en todo lo que es sistema presupuestario, y no solo presupuestario, porque después cuando vayamos al sistema de tesorería y veamos, por ejemplo, el tema de planificación o programación financiera, también vamos a necesitar el clasificador. Así que son herramientas que la vamos a necesitar siempre, siempre tengan a la mano y vayan leyéndola y usándola para ver cómo vamos trabajando con este material. ¿Bien? Bueno, como dijimos, el sistema de presupuesto, este ya es la solución, así que de todas formas después cualquier cosa se las dejamos disponible a la solución. Básicamente, en el práctico de planificación de presupuesto, que son totalmente diferentes, relacionados, pero diferentes, y que tienen que tener bien en clara la diferencia. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos un gráfico en el que vamos a ver los tres conceptos o los tres instrumentos mencionados, que la planificación abarca a la programación y a su vez la programación al presupuesto. Entonces, hablamos de macrosistema de planificación, que abarca el sistema de programación y este a su vez al subsistema de presupuesto. ¿Bien? ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos de planificación? Fíjense que cuando hablamos de planificación, y acá me parece importante esto, hablamos de racionalidad, ¿sí? Es decir, nosotros racionalmente vamos a elegir entre distintas alternativas, vamos a seleccionar alternativas para lograr satisfacer determinadas necesidades, ¿sí? Fíjense en lo que dice este punto, y me voy a ir más abajo, que dice: planificar implica reducir el número de alternativas que se presentan a la acción de unas pocas compatibles con los medios disponibles. La planificación cierra el paso al ensayo de cualquier conducta futura, elige una determinada y descarta otras. Señala inteligentemente o racionalmente lo que debe hacerse en el futuro y lo que no debe hacerse. Se coordinan objetivos, se prevén hechos y se proyectan tendencias. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea que nos queda de planificar? Es que es elegir con racionalidad entre distintas alternativas y con los medios disponibles cuáles van a ser los caminos o cuáles van a ser las opciones que nosotros elegimos de acuerdo a determinados objetivos, ¿sí? Entonces, primer concepto que tienen que tener en claro: planificación. Vamos a ver qué es programación. Fíjense que acá dice: una vez definida la alternativa de planificación, debe realizarse la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para alcanzarla.
Eso es lo que conocemos como programación, ¿sí? Es decir, la selección de medios y fines apropiados para alcanzar esa planificación. Programar significa precisar e identificar los insumos materiales, humanos, técnicos necesarios para el cumplimiento de objetivos concretos. Y ahora viene el concepto de presupuesto, que a veces confundimos todo esto con presupuesto. Presupuesto es específicamente la asignación financiera o de recursos monetarios asignados para dotar de capacidad de compra y pago en el corto plazo de medios no financieros incluidos en la programación y destinados al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, es uno de los medios, en este caso las asignaciones financieras o los recursos financieros, para obtener en el corto plazo esos objetivos definidos en la programación y en el macrosistema de planificación. Bien, entonces, en primera medida, tener claros estos tres conceptos: planificación, programación, presupuesto. Nosotros nos vamos a adentrar específicamente en lo que es presupuesto. Con respecto a planificación, chicos, hay una bibliografía de Ander Egg, se llama, ¿sí? Ander, separado, Egg, doble G, que estaba disponible, habría que ver cómo está la carpeta en la fotocopiadora, porque al ser un material bibliográfico creo que no se puede subir, pero estaba disponible en la fotocopiadora. Es una bibliografía de un autor que trata específicamente el tema de planificación, y que está bueno tenerlo en cuenta, básicamente para el examen final. Para el examen parcial, seguramente los profesores ya le van a recomendar la bibliografía, seguramente le nombran también Ander, pero para que estén teniendo en cuenta. Mucho del práctico lo tomamos del libro de Estado Eficiente de las Eras, ¿sí? Que ya lo vamos a ver ahí, nos recomiendan la bibliografía. Bien, en función de estos conceptos, vamos a plantear una primera idea de lo que es el presupuesto gubernamental, que es, fíjense, el presupuesto gubernamental es la expresión en términos físicos y financieros de lo que el gobierno pretende llevar a cabo en un periodo determinado, por regla general, un año, ¿sí? Voy acá a dejar de compartir esto y les voy a mostrar varios conceptos de presupuesto. Esperen un segundo, creo que lo tengo acá. ¿Me escuchan bien ustedes, chicos? Profe, se escucha. Bueno, ok. Bueno. Fíjense, acá tenemos conceptos de presupuesto. Bueno, esta es una frase de Alberdi, que dice que no hay barómetro más exacto para medir el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuesto. O sea que ya Alberdi lo pone en un lugar de gran importancia al instrumento que es presupuesto, un instrumento fundamental para gobernar, para controlar, para administrar. La ley de gastos, si habla la verdad, nos dice a punto fijo si el país se halla en manos de explotadores o está regido por hombres de honor, si marcha la barbarie o camina su engrandecimiento, si sabe dónde está y a dónde va o se encuentra ciega sobre su destino y posición, ¿sí? Con esa importancia le da Alberdi al presupuesto. Bueno, acá varios autores definen, por ejemplo, José María Las Heras, como les dije, que nosotros lo tenemos como referencia al autor, las previsiones de las asignaciones financieras de gastos y recursos necesarios para satisfacer necesidades colectivas, asumidas como responsabilidad del sector público requieren un instrumento financiero específico. Juan Vallejo, que también es un referente, dice que es el acto administrativo legislativo. Recuerden, nosotros hablamos de AQE porque el presupuesto es aprobado, debatido y aprobado en el Poder Legislativo. Por eso decimos que es el acto administrativo legislativo.
por cuyo conducto en colapso, en el caso de nuestro territorio es anual, y con fuerza de ley. ¿A qué se refiere esto? Que necesariamente, al ser un acto ejemplo 2022, se fijan preventivamente los conceptos y con relación a estos conceptos los importes de los gastos que el Poder Administrador o Poder Ejecutivo podrá o deberá poner el Tesoro Público y se compara ese gasto con el monto global del producido presunto de los recursos. ¿Por qué decimos el producido presunto? Porque cuando nosotros elaboramos el presupuesto suponemos que vamos a recaudar X monto al cual lo ponemos o lo equilibramos con los gastos. Ese producido presunto de los recursos a realizar en el mismo periodo por dicho poder con destino al mismo tesoro, recursos que a su vez y a los efectos de... Esperen un segundito. Son señalados y evaluados por ramos. Es decir, por ramos, por rubros. Que acá ya Valleto empieza de los recursos, es por rubros o por ramos, ¿no? Que acá lo menciona. Bien. Achabayán, que para nosotros también es una eminencia en la materia, el doctor Achabayán dice que el presupuesto como acto contable, jurídico y económico tiene importancia sustancial para el correcto manejo de la hacienda pública y además en el moderno Estado democrático su significación política asume peculiar relevancia, ¿sí? Acá lo que señala que más allá de que sea un acto contable, jurídico y económico, tiene gran importancia política y es así porque en el presupuesto se reflejan las políticas públicas que un determinado gobierno quiere llevar adelante en un determinado periodo, ¿sí? Es decir, quiere darle relevancia a la producción, quiere darle relevancia a la parte social, todo eso se va a ver manifestado en la forma en que el presupuesto presenta sus importes, sus cuentas, ¿sí? Manifiesta las políticas públicas. Otro autor que es José Terry cálculo legal de lo que gasta el gobierno en el control de los actos de gobierno es el instrumento en el que nosotros vamos a encontrar básicamente cuáles son las políticas públicas que quiere llevar a cabo un gobierno, ese presupuesto y el control de su ejecución. ¿Están escuchando? Que ahí me sale que la conexión es inestable. Se escucha, profe, por ahí un poco se tilda, o por lo menos a mí me sale así, pero se escucha. Bueno, avísenme si hay algo que no se entienda o se corte demasiado. Gracias. ¿Por qué decimos que es un instrumento fundamental para la República? Porque se manifiestan las políticas públicas y a partir de ahí el ciudadano puede controlar si esas políticas públicas se están llevando a cabo o no por un determinado gobierno. Como conclusión podemos decir que es el mandato de hacer que el pueblo, por medio de sus representantes, confiera en los hombres que ejercen el poder para que satisfagan las necesidades públicas y así lograr el bien común que conduzca al pueblo a gozar de la paz social. ¿Bien? Bueno, entonces, además de los conceptos que vieron en el práctico, acá hay definiciones, algunas apuntan o tienen un perfil más económico, otro más político, que dan distintos autores de la materia. Vamos ahora a volver al práctico y compartimos. Bueno, básicamente, cuando hablamos nosotros de un concepto, una definición de presupuesto, vamos a ver que hay una concepción más tradicional y hay una concepción moderna, ¿sí? La concepción moderna, el presupuesto
tiene más un carácter integral, no es solamente un acto contable, financiero, sino que cuando hablamos de la concepción moderna del presupuesto, decimos que tiene carácter integral, en donde el presupuesto es un instrumento de política, una herramienta administrativa, una herramienta de planificación a través del cual uno puede hacer cumplir sus metas a través de determinados medios. Decimos que es un instrumento de administración porque debe realizar acciones específicas para coordinar, ejecutar y controlar planes. ¿Cuál es la concepción tradicional? Y ya vamos a ver qué es una pregunta del práctico. Básicamente es un instrumento de una concepción moderna, es mucho más amplio, ¿sí? Adquiere este carácter integral el presupuesto. Otra cuestión que es para que pueda cumplir el presupuesto con sus funciones propias, ya habrán escuchado algunos de lo que son los principios presupuestarios. Y acá vamos a compartir la misma presentación. A ver si pueden apagar los micrófonos. Tiene prendido el micrófono. Bueno. Ahí está, Silvia. Gracias, Silvia. La inmensidad de situaciones posibles que puedan ocurrir como consecuencia de eventos de naturaleza económica financiera. El presupuesto público debe satisfacer un conjunto de principios, o hablamos de un decálogo de principios, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios presupuestarios? Universalidad, el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos que origine la actividad financiera del Estado en forma explícita, y lo que no dice acá, pero es, quizás algunos lo escucharon, sin compensaciones entre sí. ¿Qué significa eso? En el presupuesto se deben mostrar todos los ingresos y todos los gastos, y no netearlos o compensarlos a aquellos que tienen alguna relación que la operación está relacionada. El ejemplo típico es, supongamos que se compra una ambulancia nueva para el Ministerio de Salud y como parte del financiamiento de esa ambulancia va a ser la venta de una ambulancia vieja. Que el gasto que implica la compra de la nueva ambulancia se puede netear con lo que se obtiene de ese ingreso por la venta de la ambulancia vieja, y no, se debe mostrar separadamente el ingreso que se obtiene por la venta de la ambulancia vieja y el gasto por la ambulancia nueva, se muestran separados, cada uno en la parte del otro, no se pueden compensar ni netear, ¿sí? Bien. Otro de los principios presupuestarios es unidad. La unidad lo que nos dice es que los presupuestos deben ser elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados en función de una política presupuestaria común, tanto en lo sustancial como en lo formal, ¿sí? Es decir, en cuanto a contenido y también en la formalidad. Se debe presentarse un único documento de la formalidad, y todo lo que es contenido debe tener en cuenta una política presupuestaria común en toda la etapa del presupuesto, en la elaboración, en la aprobación, en la ejecución y luego en la evaluación, ¿sí? La exclusividad significa, como la misma palabra lo dice, que deben existir dentro de la materia presupuestaria conceptos exclusivos de materia presupuestaria. No deben incluirse asuntos extraños a la materia, ¿sí? Esto es lo ideal. En la realidad a veces no pasa esto. ¿Por qué? A veces en la ley de presupuesto se incluyen otras cuestiones, como pueden ser, por ejemplo, cuestiones impositivas o fiscales, que se resuelven o se incluyen. ¿Por qué? Porque en general la ley de presupuesto es una ley que se aprueba más fácil, me refiero en el poder legislativo, en las cámaras,
Entonces, por ahí, como es una cuestión que se discute en ese momento y en general se aprueba con mayor facilidad, se incluyen otros conceptos para que también sean aprobados en esa ley, que requieren obviamente una legislación especial. Lo ideal sería que no existan cuestiones fiscales, impositivas o de otra índole dentro de la ley de presupuesto, por este principio de exclusividad. En la realidad pasa, si ustedes agarran alguna ley de presupuesto, quizá una nacional, una provincial o de otro lugar, pueden encontrar algún articulado en la ley que ustedes digan, esto me parece que no es materia presupuestaria, ¿no? A veces pasa. Acuosidad. Cuando hablamos de acuosidad nos referimos a que el presupuesto debe ser realista, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos proyectar un presupuesto que sea inalcanzable en cuanto a los medios disponibles de que se cuenten, tanto humanos, financieros, físicos y técnicos, ¿sí? Debe estar acorde con lo que realmente se pueda llevar adelante como política pública. Eso significa acuosidad. Debe ser realista en la determinación de objetivos y en su correspondiente valoración. Claridad, lo que dice es que la ley de presupuesto debe ser clara, nítida, expresar en forma transparente las acciones de gobierno, pero no solamente por expertos, sino también por el común, el ciudadano común, ¿sí? Esto no significa que vamos a dejar de utilizar expresiones típicas de la materia presupuestaria, pero tiene que ser lo más legible y claro posible para el común de esto está relacionado con los actos de publicidad de gobierno, porque una forma de control para ver si todo lo que está expresado en el presupuesto se lleva adelante como corresponde es que sea claro y entenderá el ciudadano, ¿sí? Periodicidad es otro de los principios presupuestarios. El presupuesto es un mandato temporal, periódico, rige por un lapso de tiempo. Y en general lo que se adoptó es la periodicidad anual, es decir, nuestros presupuestos son anuales y coinciden con el año calendario, es decir, nosotros vamos a tener presupuesto, por ejemplo, 2022, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿sí? A veces pueden llegar a escuchar los presupuestos quinquenales, que presupuestos planes quinquenales. El presupuesto es anual y seguramente van a escuchar planes quinquenales porque ese presupuesto está dentro de algún plan quinquenal o plan a 10 años, etc. Continuidad, ¿qué significa? Que las previsiones de un determinado periodo, de un determinado ejercicio, deben tener relación, deben estar coordinadas con las previsiones de ejercicios anteriores y de ejercicios futuros. Es decir, el presupuesto que hacemos en el 2022 no tiene que ser abstracto con referencia a un presupuesto 2021 o 2023. Porque hay algunos gastos o algunos que tienen relación y que se producen en más de un ejercicio. El ejemplo típico es la obra pública. Nosotros en la obra pública, en general, la ejecución de la obra pública lleva más de un periodo, ¿sí? Por ejemplo, si quizás han podido ver la nueva obra que se está haciendo de la circunvalación oeste en la provincia, y seguramente esa obra comenzó el año pasado, en el 2021, va a continuar en el 2022 y seguramente también en el 2023. Entonces, lo que significa es, o refleja esto, este principio de continuidad, que los presupuestos tienen relación con los anteriores y con las previsiones futuras. Especificación, lo que significa es que los clasificadores presupuestarios deben expresar sus cantidades, sus aspectos financieros, al máximo grado de detalle. Ya van a ver, cuando también veamos clasificadores presupuestarios, que las clasificaciones se hacen no se pide acá en los prácticos el mínimo nivel de detalle, pero si ustedes ven una ley de presupuesto, las cuentas se utilizan a mínimo nivel de detalle, lo que significa la especificación.
La flexibilidad significa que más allá que el Poder Legislativo aprueba una ley de presupuesto con determinados conceptos e importes, al ser la actividad financiera del Estado una actividad muy dinámica, es necesario darle flexibilidad a esos presupuestos. ¿Qué significa? Que debe ser posible hacer algunas modificaciones por cuestiones que pueden ser internas o externas a la organización pública, ¿sí? A ver, por ejemplo, nosotros cuando proyectamos el presupuesto para el año 2020, no nos imaginamos que en el medio nos iba a agarrar la pandemia, ¿no? Entonces, seguramente se habrán hecho modificaciones, porque todo es dinámico. ¿Para qué? Para reforzar los sistemas de salud, hospitales, medicamentos, respiradores, ¿sí? Entonces, si el presupuesto no fuera flexible, esto sería imposible. Si fuese solamente, o se debería respetar exactamente como lo aprueba el Poder Legislativo, sería complicado atender algunas circunstancias o necesidades que van surgiendo en el medio de la ejecución del presupuesto. Esto obviamente siempre tiene que ser equilibrado. ¿En qué sentido? Fíjense en lo que decía abajo, si bien es aconsejable evitar el descontrol propio cuando se hacen cambios sin límites, también debe impedirse una absoluta rigidez en el transcurso de la ejecución. O sea, se debe buscar un equilibrio entre modificar todo y no modificar nada, o esa absoluta rigidez que dice ahí. ¿Bien? Uno de los principios que es fundamental es el equilibrio presupuestario. Debe existir un correcto equilibrio entre gastos e ingresos, ¿sí? Y es lo que se conoce como regla de oro. Los recursos deben ser iguales a los gastos, ¿sí? Porque si nosotros tenemos demasiados recursos, significa que hay recursos que no estamos aplicando para satisfacer necesidades públicas, y si sin considerar el monto de los recursos, vamos a tener déficit, y eso implica financiarnos de alguna manera, financiar esos gastos con los recursos que no tenemos, lo que va a implicar o endeudarnos o emitir dinero que lleva a más inflación y un montón de cuestiones. Entonces, regla de oro en el sistema presupuestario: recursos iguales a gastos, el equilibrio presupuestario. Bien, estos son los principios presupuestarios que van a encontrar en otras bibliografías otros principios, además de estos, o quizás con denominaciones diferentes, pero estos son los básicos y los que tienen que conocer para manejar el tema, los más importantes, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que aparte nos dice acá el práctico? Que para cumplir esas funciones en el sector público, necesariamente debe ejecutar una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos, las cuales resultan útiles para su análisis, comparación y estudio, en la medida que se las puede identificar de manera homogénea. Entonces, fue imprescindible avanzar en el ordenamiento de esa información a través de la definición de un conjunto de métodos de clasificación de las transacciones del gobierno, es decir, lo que nosotros conocemos como clasificaciones o clasificadores presupuestarios. ¿Para qué es entonces? Es para identificar de manera uniforme y de manera homogénea las distintas transacciones de ingresos y de gastos, y registrarlas de manera uniforme o de manera adecuada. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Fíjense, acá comenzamos a hablar de las clasificaciones presupuestarias, y es lo que yo les decía que tienen que tener como herramienta para todas las clases, los clasificadores presupuestarios. Yo les voy a mostrar, a ver si encuentro. Esperen un ratito. Voy a dejar de compartir. A ver si tengo este material.
A ver. Bueno, a ver que lo pongo. Ahí estamos. Bueno, básicamente lo que dijimos, los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos que agrupan recursos y gastos de acuerdo a determinadas pautas comunes, ¿sí? O criterios de analogía, similitud, igualdad. Entonces, estos criterios similares hacen que los agrupemos de determinada manera. Y lo que hace, o para qué necesitamos agruparlos, para tener determinados sistemas de información, ¿sí? Entonces, si yo agrupo los recursos de acuerdo a rubros, voy a tener determinada información. Si los agrupo de acuerdo a su procedencia, voy a tener determinada información. Y básicamente ustedes saben que los sistemas de información nos sirven para las decisiones, para tener un orden en el registro. Entonces, los clasificadores presupuestarios, yo siempre digo que es como si fuesen los planes de cuenta de la contabilidad privada en la contabilidad pública, ¿sí? Son instrumentos normativos de acuerdo a pautas comunes, los podemos ordenar o clasificar de determinada forma y esto me facilita el desarrollo de un sistema de información. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, profe. Avisen, sé que es medio pesada la teoría, pero es necesario que lo veamos a los conceptos estos para que entiendan un poco más. Sigamos. Bien, dice, son agrupamientos homogéneos que facilitan el análisis de gastos y recursos públicos. ¿Cuál es la importancia? Facilitan la toma de decisiones en todas las etapas del proceso presupuestario. Cuando nosotros hablamos de todas las etapas del proceso presupuestario, ya vamos a ver en qué consiste el proceso presupuestario. Implica en la formulación, ¿sí? Formulación es cuando nosotros elaboramos el proyecto de presupuesto, en la ejecución, primero en la discusión parlamentaria, luego en la ejecución del presupuesto. La ejecución se da desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de todos los años, y en la evaluación presupuestaria, ¿sí? Entonces, primero facilitan la toma de decisiones, facilitan el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su impacto en la economía, ¿sí? Ya van a ver que determinados clasificadores facilitan el análisis facilitan la valoración de resultados económicos y financiero y el análisis de sus consecuencias. Facilitan la determinación del volumen y composición de los gastos en función de los recursos proyectados, de las necesidades de la sociedad y del impacto en otros sectores de la economía, ¿sí? Esta es la importancia de los clasificadores. Entonces, básicamente tenemos dos aspectos, los ingresos y los gastos. Ingresos, toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento, es decir, es una fuente de fondos. El gasto, toda transacción que implica una aplicación financiera, es decir, es el uso de esos fondos. Tener clasificaciones para ingresos y para gastos, es decir, para todas las transacciones. Clasificadores presupuestarios que son solamente válidos para gastos y clasificadores presupuestarios que son solamente válidos para recursos. Los clasificadores que son válidos para todas las transacciones es el clasificador institucional, el clasificador geográfico y el clasificador por tipo de moneda. ¿Qué es lo que nos dice el clasificador institucional? Aquí nosotros lo que nos preguntamos es quién gasta o a quién se le asigna el recurso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, compra de una ambulancia. Tenemos que preguntarnos quién gasta. El que gasta es el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Es administración central? ¿Es un organismo descentralizado? Bien. Esta clasificación está muy relacionada con lo que nosotros ya vimos en el trabajo práctico 1, es decir, en la conformación del sector público, ¿sí? Entonces, ¿para qué también nos sirve haber visto primero el trabajo práctico 1? Por ejemplo, para tener bien en claro cómo vamos a armar la clasificación institucional, en donde nos preguntamos quién gasta.
gasta la administración central. Dentro de la administración central, ¿quién gasta? ¿Gasta un ministerio? ¿Quién gasta? ¿Sí? ¿O a quién se le asigna el recurso? ¿Sí? Es decir, un fondo que viene de nación a la provincia, ¿a quién se le asigna? ¿Al ministerio? ¿A la administración central? ¿A una empresa pública? Bueno, para eso nos sirve la clasificación institucional. Concepto: ordena las transacciones públicas de acuerdo a la organización del sector público. Refleja las organizaciones y áreas responsables a las que se le asignan los créditos y recursos presupuestarios y que consecuentemente llevarán la ejecución de los mismos. ¿Cuál es la finalidad de este clasificador? Permite distinguir los diferentes niveles organizacionales encargados de la toma de decisiones. Aparte, nos va a permitir también ver y tomar algunas decisiones, como por ejemplo, cuál es el organismo que más se le asignan recursos, cuál es el organismo que gasta más, por ejemplo, en personal, cuál es el organismo que gasta, no sé, o el organismo descentralizado que gasta más. Bueno, todas estas cuestiones que también nos sirven después para tomar decisiones. Por ejemplo, en la provincia de Salta, el clasificador institucional se va a conformar de la siguiente forma. Primero, el carácter, es decir, inciso 1, que sería como el primer inciso de un plan de cuentas, se pone 1 administración central, si corresponde al organismo de administración central, 2 organismo descentralizado. Y luego las jurisdicciones específicamente. Por ejemplo, dentro del inciso 1, Administración Central, encontraremos Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de Salud Pública 02, 03, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y así de esta manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el clasificador institucional de Nación? Aquí nosotros vamos a encontrar esto, ¿no? En este clasificador. Hace una distinción más amplia el clasificador institucional de Nación. Vamos a tener una primera distinción. Está sector público nacional no financiero. Y tenemos acá, en la codificación 2, el sector público nacional financiero. Dentro de la codificación 1, sector público nacional no financiero, vamos a encontrar administración nacional, vamos a encontrar empresas y sociedades del Estado, universidades nacionales, lo muestra todo por separado a estos distintos sectores de la administración o del sector público nacional no financiero. Y así va haciendo la apertura de las distintas jurisdicciones. Dentro de la administración nacional, la administración central, dentro de la administración central, Poder Legislativo Nacional, Poder Judicial de la Nación, y así sucesivamente. Y dentro del sector público nacional financiero, vamos a encontrar el sistema bancario y algunas otras organizaciones o jurisdicciones, como puede ser el sistema financiero no bancario, empresas, acá adentro vamos a encontrar empresas públicas financieras, otras instituciones públicas financieras, etc. Para que más o menos vean cómo es la estructura de un clasificador institucional. ¿Bien? ¿Qué nos dice a nosotros la clasificación geográfica? La clasificación geográfica es otra que es válida para todas las transacciones, es decir, tanto para ingresos como para gastos. Aquí nos vamos a preguntar, ¿sobre qué territorios se destina el gasto o sobre qué territorios se destina el recurso? ¿Sí? Básicamente lo que hace es mostrar el destino por cada división geográfica de las transacciones económicas financieras que realizan los entes públicos. En el caso de la provincia vamos a encontrar esta división en el clasificador geográfico. Por ejemplo, por departamento. La codificación 007 es Departamento Anta, la 028 Departamento Capital, la 056 Departamento San Martín y así sucesivamente, ¿sí? Esto es ejemplo de una clasificación geográfica que puede utilizarse tanto para recursos como para gastos. Y otra de las clasificaciones que es válida para todas las transacciones es la clasificación por tipo de moneda. Acá lo que nos preguntamos es, ¿a cuál moneda se imputa? Básicamente la división es esta,
transacciones en moneda nacional y transacciones en moneda extranjera. ¿Sí? Bien. Como les dije, también hay clasificaciones válidas para gastos públicos. Bien, estas clasificaciones válidas para gastos públicos son el clasificador por objeto del gasto, por su carácter económico, por finalidades y funciones, por categorías programáticas y por fuente de financiamiento. Básicamente, las que más vamos a utilizar para los ejercicios prácticos van a ser el clasificador por objeto, el clasificador económico, el clasificador por objeto, que es un clasificador primario, ya vamos a ver qué significa, pero significa que básicamente todos los registros se hacen en un clasificador primario, o sea, cualquier transacción que implique un gasto o un recurso, pero en este caso un gasto, primero se registra en un clasificador primario, que es, por ejemplo, el clasificador por objeto. En cambio, el clasificador por carácter económico y por finalidades y funciones son clasificadores o agregados o derivados que se arman a partir de un clasificador primario, ¿sí? Estos tres van a ser los que más vamos a usar, más allá de que tienen que tener conocimiento de todos, pero es el clasificador por objeto, por carácter económico y por finalidades y funciones. Recién estoy viendo el chat que dice que por ahí se desconecta. Bueno, no puedo hacer demasiado, así que espero que la mayor parte del tiempo me escuchen bien. Porque no estoy en Salta y bueno, es la conectividad que tengo. Bueno, entonces veamos un poquito cada uno de estos. Qué bueno. Veamos un poquito cada uno de estos clasificadores. Cuando nosotros hablamos del clasificador por objeto, lo que nos preguntamos es ¿qué se gasta? ¿Sí? Esta clasificación lo que hace es clasificar en forma homogénea los bienes y servicios que el gobierno compra, las transferencias que realiza, las variaciones de activos y pasivos. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué se gasta, vamos a decir, se gasta en personal, se gasta en contratos, se gasta en comprar bienes de uso, ¿en qué se gasta? ¿Sí? Esa es la pregunta que acá nos hacemos. ¿Cuál es el desarrollo del clasificador? Fíjense en acá, el inciso 1 es gastos en personal, después, por ahí si alguien después tiene la posibilidad de trabajar en un área de presupuesto del sector público, van a ver que se utiliza mucho, después se dice hay que registrarlo en el inciso 1, en el inciso 5, ya ni mencionarlo al concepto porque los incisos ya es de uso generalizado y ya se sabe a qué uno se refiere. El inciso 1 es gastos en personal, el inciso 2, ¿a qué nos referimos gastos en personal? Nos referimos a el sueldo de los trabajadores, horas extras, pago de contribuciones patronales, bueno, todos esos conceptos van a gastos en personal. Bienes de consumo, que es el inciso 2, como lo dice la misma palabra, es algún bien que se consume, ¿sí? Que no perdura en el tiempo o no en un largo plazo, como puede ser, como es el caso de los bienes de uso, que son bienes que se deben inventariar, que se amortizan. En cambio, los bienes de consumo se consumen en general en el corto plazo, con el primer uso, como puede ser, por ejemplo, no sé, papel, insumos de limpieza, tinta, pinturas, no sé, diarios, revistas, periódicos. Estoy pensando el clasificador más o menos para ubicar los que más puede haber, repuestos. Bueno, todas esas cuestiones van a ir dentro de bienes de consumo.
El inciso 3, servicios no personales. Dentro de servicios no personales vamos a encontrar contratos de locación de servicios, vamos a encontrar consultorías, todo lo que es los servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, el pago de la luz, del teléfono. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Servicios de mantenimiento, de limpieza, alquileres, bueno. Todos estos conceptos en servicios no personales. Igual ya lo vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo los prácticos, vamos a ir clasificando y viendo qué entra en cada uno de estos conceptos. El inciso 4 es bienes de uso, que ya lo conocen el concepto. Y 5, transferencias. Transferencias nos referimos a, sería una transferencia de fondos sin contraprestación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el gobierno o el Estado transfiere fondos para un determinado objetivo y no le tienen que devolver esos fondos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Por ejemplo, las jubilaciones son transferencias, los subsidios son transferencias. Las transferencias pueden ser, ya vamos a ir viendo, pero corrientes y de capital. Significa que las transferencias pueden ser utilizadas para un gasto corriente, como puede ser, por ejemplo, para un sueldo, o para un alquiler, o para, no sé, la compra de un medicamento, son todas transferencias corrientes, o puede ser, por ejemplo, para una obra pública, cuando un gobierno provincial le transfiere a un gobierno municipal fondos para una obra pública. Esas son transferencias de capital, porque el destino de esa transferencia es un bien de capital. Pero básicamente les doy estos ejemplos para que vean de qué hablamos cuando hablamos de transferencias. Activos financieros, que están relacionados con las inversiones financieras. Ya vamos a ver ejemplos. Inciso 7, todo lo que tiene que ver con la deuda, servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Acá tenemos conceptos como la amortización de la deuda, intereses y gastos de la deuda. Inciso 8, otros gastos, que en general no los utilizamos. Y ya les voy dando un consejo cuando encuentren alguna operación, alguna transacción que tengan que clasificar y no sepan dónde ponerla. Desde ya les digo que no usen ese inciso 8 porque no se usa nunca. Y a veces los alumnos cuando no saben dónde clasificarlo, lo ponen en otros gastos y seguramente eso está mal desarrollado. Inciso 9, gastos figurativos. Ya vamos a ver lo que significan gastos figurativos, pero para que vayan teniendo una idea, recuerden que, bueno, no tuve yo la clase anterior con ustedes, pero seguramente la contadora Burgos les comentó. Cuando nosotros vimos el sector público provincial en el práctico 1, ¿se acuerdan que teníamos un anexo con los organismos descentralizados y con los organismos y las empresas públicas? Bueno, y ahí los organismos descentralizados decía IPB y Vialidad de Salta son dos organismos que consolidan presupuestariamente. Bien, cuando la administración central le hace una transferencia a estos dos organismos que consolidan presupuestariamente, a cualquier organismo que consolida presupuestariamente, pero especialmente el IPB y Vialidad, esa transferencia no se clasifica en el inciso 5 transferencias, sino que se clasifica en el inciso 9 gastos figurativos. Solamente cuando es una transferencia de la administración central a un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente. Lo vamos a llamar gastos figurativos. Bien, igual todos estos conceptos, para el que nunca escuchó, quédense tranquilos que lo vamos a seguir repitiendo, ¿sí? No es la única vez que lo vamos a explicar. Después vamos a hacer prácticas sobre esto. Bien, por su carácter económico, nosotros nos preguntamos si cuando gastamos hay consumo, hay capitalización, hay financiamiento.
Lo que permite este clasificador, por su carácter económico, es identificar la naturaleza de las transacciones que realiza el sector público con el propósito de evaluar el impacto que generan en la economía las acciones fiscales. Y el desarrollo del clasificador es, en primer lugar, gastos corrientes, luego vamos a tener gastos de capital y luego aplicaciones financieras, ¿sí? Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante de qué se trata cada uno de estos conceptos. Por finalidades y funciones, aquí lo que estamos preguntándonos es ¿para qué necesidad de la comunidad se gasta? ¿Sí? Lo que hace es mostrar los grandes servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Y vamos a tener estos dos conceptos, finalidades y funciones. La finalidad es el propósito esencial para cuyo cumplimiento se realiza y la función es un conjunto de acciones para cada finalidad. Esta clasificación sirve para la toma de decisiones políticas y control ciudadano. Es decir, que lo que nosotros acá vamos a mostrar es si se gasta en, fíjense en el desarrollo, en administración gubernamental, que es la finalidad 1, en la finalidad 2, que son servicios de seguridad, en servicios sociales, que es la finalidad 3, en servicios económicos, la finalidad 4, y la finalidad 5, deuda pública. ¿En qué o para qué necesidad de la comunidad se gasta? ¿Sí? Es decir, si se gasta, por ejemplo, en la compra de cámaras de seguridad, vamos a registrar o clasificar esa transacción en la finalidad 2, servicios de seguridad. Si se gasta, por ejemplo, en la construcción de escuelas o de jardines maternales, vamos a clasificar esa transacción en finalidad 3, que son servicios sociales, y dentro de servicios sociales tenemos todo lo que es educación, ¿sí? La función educación. Es decir, que asimismo cada una de estas finalidades se abren distintas funciones. Por ejemplo, servicios sociales vamos a tener función salud, función educación, función cultura, etc. Bien. Si les parece, para que puedan descansar un ratito la cabeza y tomar algo de agua, yo voy a hacer lo mismo. Descansemos 5 minutitos y ya seguimos con la clase, ¿sí? Gracias, chicos.
Bueno, chicos, volvemos. Así seguimos con el trabajo práctico. Bueno, sigamos con los clasificadores presupuestarios. Vimos por finalidades y funciones. Estamos hablando de clasificadores de gastos que son específicos para gastos. Otro de los clasificadores específicos para gastos es por categoría programática. Acá la pregunta es cuáles son los objetivos concretos para lo cual se hacen recursos humanos, financieros, materiales a cargo de una unidad ejecutora, midiéndose su resultado final, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con presupuestos por programas o presupuestos por curso de acción, alguna forma de visibilizar estos programas específicos, ¿sí? Y se desarrollan categorías programáticas del respectivo presupuesto anual. Bien. El clasificador por fuente de financiamiento, acá lo que preguntamos es cuál es el origen del financiamiento, ¿sí? Que se destina a un determinado gasto. Y aquí el objetivo o la finalidad es mostrar el origen financiero del gasto, es decir, si se financia con recursos provinciales para hacer el desarrollo del clasificador, vamos a poner aquellos gastos que se financian con fuentes internas. Las fuentes internas son básicamente el Tesoro Provincial. El Tesoro Provincial se abastece, por decirlo de alguna forma, con todo lo que es recaudación impositiva básicamente, ¿no? Recaudación impositiva y coparticipación. Recursos propios y recursos con afectación específica son recursos que, por ejemplo, puede ser que Nación financie un programa para combatir el dengue, ¿sí? Envía fondos a la provincia. Bueno, esos fondos ingresan a la provincia y son recursos con afectación específica, lo que significa que sí o sí deben usarse, pueden usar con otro fin, ¿no? Entonces, todo esto se va a clasificar, esos gastos que se financian con esas fuentes internas se clasifican acá en el inciso 1, fuentes internas. Y el segundo inciso, fuentes externas, transferencias externas o créditos externos a los propios, ¿sí? Estos dos clasificadores, el de financiamiento y el de categorías programáticas, bueno, el de categorías programáticas en la provincia se utiliza una metodología que es por cursos de acción, es similar, pero en general el de fuente de financiamiento demasiado no se utiliza. En la provincia se agrega al clasificador por objeto, por ejemplo, una columna para señalar si está financiado ese gasto o con recursos propios o con fondos de libre disponibilidad o con otra fuente externa, ¿no? O con alguna fuente externa, no con otra, perdón. Las clasificaciones válidas para recursos, ya vimos las que son válidas para todas las transacciones, por tipo de moneda, institucional, geográfico, la de los gastos, por objeto, económico, etc. Y las clasificaciones válidas para recursos públicos, por su carácter económico y por su procedencia. El clasificador por rubro, nosotros lo que acá preguntamos es cuál es el origen de ese recurso. ¿Es un origen, por ejemplo, viene de una recaudación impositiva? ¿Es un recurso tributario? ¿O viene, por ejemplo, de la venta de un bien de uso? Bueno, tendrá su clasificación. Lo que acá se analiza es cuál es el origen de ese recurso, qué lo generó y de ahí lo clasificamos. Este clasificador ordena, agrupa y presenta los recursos públicos en función de la naturaleza y el carácter que les dan origen. En esta clasificación se distinguen los que provienen de fuentes tradicionales, como yo les decía, impuestos, que son los recursos tributarios, los que proceden del público, por ejemplo, la venta de activos, y los que provienen del financiamiento, como puede ser el crédito público, ¿sí? La toma de préstamos o de crédito público.
Acá están los rubros que ya los vamos a ver en el práctico. Digamos, estos son los grandes rubros del clasificador. Este es el otro clasificador de recursos públicos, que es por su carácter económico. Aquí los recursos los podemos clasificar en ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes pueden ser los tributarios, no tributarios, transferencias corrientes, renta de la propiedad, ya lo vamos a ir viendo a cada uno específicamente. Y por su procedencia, los recursos se muestran de acuerdo a su origen jurisdiccional. Es decir, si son de libre disponibilidad, es decir, si no tienen una afectación específica o están afectados. Y a su vez lo podemos distinguir si son de origen provincial o si son de origen nacional. Con este concepto ya lo vamos a ir viendo en el práctico, así avanzamos con el práctico y vamos resolviendo las preguntas. Bueno, en el práctico seguimos leyendo de clasificaciones que ya lo hemos visto. Acá fíjense la bibliografía que se recomienda, es Las Heras, Estado Eficiente. Acá tienen también una página del Ministerio de Economía de Nación, el MECON, en donde van a ver el clasificador vigente, que creo que es del 2016, si no mal recuerdo. Si entran a esta página, ustedes pueden ver ahí el clasificador que se utiliza. Bien, y acá se presentan las actividades, que son una serie de preguntas, conceptos teóricos, para que vamos asimilando todo lo que estamos viendo. Acá ya van a tener las respuestas en azul. La primera pregunta que nos hace el práctico es: desarrolle cada uno de los conceptos que se presentan a continuación y que están vinculados con el proceso presupuestario. Fíjense que lo primero que nos plantea y que lo vimos es cuál es la visión tradicional del presupuesto y cuál es la visión moderna del presupuesto. ¿Bien? Fíjense, la visión tradicional del presupuesto nos dice que el presupuesto es un acto administrativo legislativo que refleja un mandato de hacer del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, es decir, del representante del pueblo, que es el Poder Legislativo, al administrador y al que va a ejecutar. Expresión física y financiera del plan de gobierno. Y como dijimos, la visión más moderna de ese presupuesto implica una mirada más integral de lo que es presupuesto. Ahí decimos que el presupuesto es de naturaleza política porque refleja los planes de gobierno, es una acción económica y social, es un instrumento de gobierno, una herramienta de administración y necesariamente un acto legislativo. ¿Sí? O sea que lo vemos en esta visión moderna al presupuesto como un instrumento de política, de administración, de programación económica y social, de gobierno, etc. Bien. La pregunta 2 dice, mencionen cuáles son los principios presupuestarios, que ya lo hemos visto, básicamente son aquellos principios que colaboran, también se llama como catálogo, ¿se acuerdan? De presupuestario. Consisten en criterios a utilizar en todo el proceso presupuestario, es decir, en la formulación, en la ejecución, en la evaluación, para racionalizar, aumentar la transparencia del mismo, nos ayuda a evitar algunas cuestiones de la materia presupuestaria, por eso la importancia de los principios presupuestarios. Acá dice que definamos los principios de universalidad, unidad, exclusividad, equilibrio, flexibilidad y periodicidad. Ya lo hemos visto, pero los repasamos rápidamente. El principio de universalidad es que el presupuesto debe contener todos los gastos y recursos públicos considerados en forma separada por su totalidad, no deben compensarse entre sí recursos y gastos. El principio de unidad nos referimos a que el presupuesto debe presentarse en un único documento presupuestario, era lo que hablábamos de la parte formal del principio de unidad, y que también hay una parte sustancial que es
que en todo el proceso presupuestario debe haber una única política presupuestaria, tanto en la formulación, en la ejecución, en la evaluación, ¿sí? Básicamente eso. Exclusividad es una característica del articulado de la ley. No deben incorporarse en el presupuesto normas sin vínculo estricto con el presupuesto, es decir, no deben incorporarse materias extrañas al presupuesto. Debe haber cuestiones exclusivas presupuestarias. El principio de equilibrio, que el total de los recursos debe ser igual, debe coincidir con el total de los gastos, y acá hablamos de la regla de oro, ¿sí? Es decir, recursos igual a gastos. Sí, después les paso, si quieren, la solución. Ya vemos si la colgamos en la página o no sé si alguien tiene, les paso a algún alumno, alguna alumna y después la pasan, creo que tienen un grupo de WhatsApp, así que ya coordinamos. Flexibilidad, como les dije, la flexibilidad tiende al cumplimiento de los objetivos del Estado, para lo cual deben posibilitarse algunas modificaciones presupuestarias. Debe haber un equilibrio entre que no sea tan rígido y tampoco que se modifique todo lo que ha sido en su momento aprobado por el legislativo. Periodicidad, dijimos que los presupuestos tienen un periodo, un lapso de tiempo. Los créditos consignados en el presupuesto se autorizan por bien. Esto en cuanto a principios presupuestarios. ¿Bien? Luego nos pide el concepto de clasificadores presupuestarios, que ya lo vimos, son instrumentos normativos que agrupan los recursos y los gastos de acuerdo a criterios o pautas comunes, y esto nos facilita el registro de las transacciones y poder contar con un sistema de información que luego nos sirva para la toma de decisiones. ¿Bien? Y en eso básicamente está la pregunta 5, que es la importancia de los clasificadores presupuestarios, facilitar la toma de decisiones, la proyección de variables macroeconómicas, la valoración del resultado económico y final, una registración ordenada, transparente. Esa es la importancia de los clasificadores presupuestarios. A ver, acá tengo. Bueno, esperen que copie el mail de la compañera, así después ella les manda la solución. Vamos a escribir. Si no, después no lo voy a encontrar. Esperen un segundo. Bueno, después se los paso, así ella lo comparte. Patricia, por favor. Bueno, digamos. A ver, ¿dónde está acá? Bueno, después el práctico nos pregunta sobre clasificadores primarios y derivados. Y creo que algo les comenté hace rato. Los clasificadores primarios, o también llamados analíticos, son aquellos a través de los cuales se registra cada transacción. Cuando hablamos de cada transacción nos referimos a cada recurso o cada gasto, ¿sí? ¿Cuáles son los clasificadores? Si a ustedes les piden, díganme cuáles son los clasificadores analíticos o primarios. El institucional, por rubros de recursos, por objetos del gasto, el geográfico, por tipo de moneda, por fuente de financiamiento y por catálogo. Esos son clasificadores primarios. ¿Cuáles son los primarios? Son aquellos que se estructuran automáticamente desde los clasificadores primarios y no se utilizan para registrar la transacción en particular, ¿sí? O sea, yo registro en un primario y luego los derivados o los agregados se arman
para determinada información. Entonces, los derivados agregados son el clasificador por finalidad de función, que es un clasificador específico para gastos, por naturaleza económica tanto de recursos como el de gastos. ¿Sí? Bien. El punto B del práctico expresa lo siguiente. Se afirmó que para que el presupuesto pueda cumplir con las funciones que le son propias, es indispensable que en todo su proceso, métodos y procedimientos, etapa por etapa, tanto en su contenido como en su forma, se apliquen determinados principios o criterios técnicos. Enuncie y desarrolle brevemente las etapas del proceso presupuestario. Bueno, yo después les puedo mandar también, acá pide brevemente, así está desarrollado en el práctico, las distintas etapas del proceso presupuestario. Yo tengo algún material con mayor desarrollo, que lo lean, como que uno ahí entiende mejor todos los pasos del proceso presupuestario, pero básicamente son el de formulación presupuestaria, que es la elaboración del presupuesto por el departamento ejecutivo, no lo llamemos departamento, lo llamemos por el Poder Ejecutivo. Básicamente, ¿en qué consiste esta elaboración? Cada una de las jurisdicciones del sector público, llámese administración central, llámese poder judicial, poder legislativo, el Poder Ejecutivo en sí mismo, elaboran su anteproyecto de presupuesto. Es decir, dicen con qué recursos van a contar y qué gastos van a realizar para el año siguiente. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud lo que hace en ese momento del proceso o de la etapa presupuestaria es decir, yo proyecto para el año siguiente que voy a gastar en medicamentos, voy a comprar respiradores, voy a ampliar el Hospital San Bernardo, etc. ¿Con qué recursos voy a contar? Con tales recursos. Eso lo elabora en unas planillas determinadas, es el anteproyecto de presupuesto, que lo presenta en lo que en Naciones la Oficina Nacional de Presupuesto, en la provincia la Oficina Provincial de Presupuesto, que funcionan en el ámbito del Ministerio de Economía, tanto el nacional como el provincial. La Oficina de Presupuesto consolida la información de todos los anteproyectos de todas las jurisdicciones y elabora un proyecto de presupuesto que es el que el Poder Ejecutivo eleva al proyecto de presupuesto, pasa a la segunda etapa del proceso presupuestario, que es lo que conocemos como discusión y aprobación parlamentaria o legislativa. Entra en general, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, ahí reciben el proyecto de presupuesto, en general se lo pasan a la Comisión de Presupuesto, pero otras comisiones también las tratan, pueden llamar a secretarios, ministros, funcionarios para que expliquen de qué se trata. Se discute en la Cámara de Diputados y si se aprueba pasa a la de senadores, que ya no, en general ya no entra en ninguna comisión, porque cuando trabajan en la comisión de presupuesto, en general hay legisladores de ambas cámaras para tratarlo de una sola vez. Si se aprueba ese presupuesto, es ley de presupuesto, y que entra a regir siempre el 1 de cada año. Y ahí entramos a la siguiente etapa presupuestaria, que es la ejecución. Es la aplicación de la política fiscal aprobada. Es llevar adelante lo que dice en el presupuesto. Si dice que vamos a gastar 1.000 millones en medicamentos, bueno, hacer todos los procesos para que se llegue a gastar 1.000 millones en medicamentos. Y por último, la última etapa es la evaluación luego en el trabajo práctico van a tener una orientación práctica
para manejar los clases. Resaltar aquí es el éxito en el desafío que implicará manejar acabadamente los clasificadores presupuestarios está en su lectura y constante consulta. Por eso les digo, es una herramienta que la tienen que tener a mano siempre. Incluso muchas veces los exámenes se hacen con el clasificador en mano. Un clasificador o se cortó, profe. Otro. ¿Sí? Es importante, bueno, repito, No se le escucha directamente, profe, ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Se cortó? Hola, ahora sí, profe, se le escucha. Ahora sí. A ver, compartimos de nuevo. Ahí estamos. Bueno, entonces lo que les decía es, lo importante es tener siempre esta herramienta que son los clasificadores a mano, leerlos, consulta constante y imaginarse o plantearse la transacción que a ustedes se les ocurra, aunque sea la más insólita, dice acá, y tratar de individualizar cuál sería su registración en los diferentes clasificadores, ¿sí? Ese sería el secreto para aprender a manejar esta herramienta que son los clasificadores presupuestarios. ¿Bien? Bueno, esto lo hemos visto, el clasificador de recursos por rubros y la apertura que tiene, el clasificador de gastos por objeto, la apertura que tiene. Esto, bueno, para que después lo vayan leyendo. Fíjense, esta es la apertura del clasificador de recursos por rubros, que hace rato no la mencionamos para verla acá con mayor atención. Dentro de del clasificador por rubro estamos hablando de ingresos, de recursos. Tenemos los ingresos tributarios, que son ingresos derivados de la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes. ¿Qué vamos a clasificar acá? Entonces, si a ustedes les aparece, por ejemplo, recaudación en concepto económica, recaudación en concepto de una tasa, recaudación por alguna contribución por mejora, todos esos van en ningún ingreso tributario. Y dentro de los municipios, la participación que se recibe de la provincia se registra como ingreso tributario. Bueno, ¿me escuchan? Porque me salió de nuevo como que se corta. Se escucha, profe, se escucha. Bueno, sí tiene conexión intermitente, profe. Por ratos bien y se vuelve a decaer la señal. Bueno, yo voy a apagar la cámara para que mejore un poquito. No me gusta, pero voy a apagar la cámara un ratito. Bueno, los ingresos no tributarios son aquellos provenientes de fuentes no impositivas. ¿Qué vamos a encontrar dentro? Por ejemplo, multas. Una multa que la Secretaría de Trabajo realice por ejemplo, tener empleados no registrados. Canon. Regalías, las regalías mineras, es decir, aquellos recursos que se recaudan por a las empresas mineras por el uso, la extracción de minerales. Porque todos estos conceptos se registran como ingresos no tributarios y muchos más. Después, por eso está bueno que agarren el clasificador y lean todo lo que entra dentro de cada uno de estos rubros. Aportes y contribuciones, un concepto, por supuesto, utilizado
en nación, porque nosotros no recaudamos en concepto de aportes y contribuciones. Venta de bienes y servicios. Son recursos provenientes de la venta de bienes de cambio o la prestación de servicios realizados por sociedades de Estado. Por ejemplo, la venta de entradas que hace el Teatro Provincial de la provincia de Salta. El Teatro Provincial es un organismo de administración central, no es una empresa pública. Esa venta de entradas sería y servicios. Por ejemplo, la venta que hace el servicio penitenciario de la elaboración de mobiliario que hacen las personas que están privadas de la libertad, esa venta de esos bienes, que sería como una mercadería, digamos, ¿no?, entraría dentro de este concepto de venta de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando nosotros publicamos algo en el boletín oficial, ese servicio nos cobran una tasa, un costo. Ese servicio entraría como venta de bienes y servicios en este rubro. Ahora, aquellas ventas de bienes y servicios que realizan las empresas públicas o sociedades del Estado se clasifica en ingresos de operación, que es el rubro que sigue. ¿Ven? Ingresos de operación son recursos provenientes de la venta de bienes y o la prestación de servicios realizados por empresas o sociedades del Estado. Ejemplo, nosotros en la provincia tenemos algunas empresas públicas como el tren a las nubes, la venta de la entrada del teleférico sería un ingreso de operación, ¿sí? Bueno, son ejemplos para que ustedes la diferencia, dónde clasificamos uno y dónde clasificamos. Las rentas de la propiedad son ingresos por arrendamientos o intereses por préstamos otorgados o provenientes de inversiones. Por ejemplo, si nosotros ponemos alguna inversión en un banco, el rendimiento de esa inversión, el interés, lo clasificamos como renta de la propiedad. Recuerden que estamos hablando de ingresos, es decir, es el ingreso o el interés ganado el que clasificamos acá en recursos por rubros. Ya van a ver que tenemos un concepto que se llama rentas de la propiedad. Para intereses ganados, en el clasificador por rubro, y en el clasificador por gastos para intereses pagados. La denominación es la misma, rentas de la propiedad. Y también por ingresos, fíjense, por arrendamientos, ¿no? No solamente intereses, sino también si arrendamos una tierra, ese arrendamiento también va en rentas de la propiedad. Transferencias corrientes. Como les expliqué hace rato, transferencias es cuando damos los fondos en gasto, cuando recibimos esos fondos y que no implica una contraprestación, es una transferencia corriente clasificada en este clasificador de recursos. Son recursos percibidos sin cargo de devolución para ser utilizados en gastos corrientes. Recursos propios de capital aquí vamos a clasificar aquellas transacciones originadas, aquellos ingresos originados por venta de bienes de uso. Es decir, yo vendo, como les comentaba hace rato, una ambulancia en desuso, una ambulancia vieja, ese ingreso lo voy a clasificar acá en recursos propios de capital. Las transferencias de capital, concepto similar a las transferencias corrientes, pero acá el destino de esos fondos que recibo van a ser utilizados en gastos de capital. Es decir, por ejemplo, la provincia recibe de Nación fondos para, por ejemplo, hacer la circunvalación, continuar la circunvalación oeste, que es una obra pública. Ese fondo iría en transferencia de capital. La provincia recibe un fondo para la compra de equipamiento informático, esa transferencia iría a transferencia de capital. Recupero de préstamos es el cobro por préstamos otorgados, ¿sí? Por ejemplo,
cuando nosotros, no sé, supongamos, se otorgan préstamos para microemprendimientos, para jóvenes, cuando nosotros otorgamos ese préstamo, hacemos el gasto, pero cuando recuperamos los préstamos, cuando vamos cobrando la devolución de esos préstamos, lo vamos a registrar en recupero de préstamos. ¿Bien? Otro concepto que está en el clasificador por rubros es la disminución de otros activos financieros. ¿Sí? Esto es la disminución neta del activo disponible. Activo disponible nos referimos a caja, bancos, inversiones temporarias. Cuando ese activo disponible, caja, bancos, inversiones temporarias, disminuye y lo utilizamos a esa disminución como recurso para financiar un determinado gasto, eso lo clasificamos dentro de disminución de otros activos financieros. Ya lo vamos a ir viendo en la práctica. No se preocupen por ahí porque estos conceptos son raros o nuevos. Ya lo vamos a ir viendo cómo se registra. Colocación de deuda, es decir, emisión de títulos, bonos y otros que me generan a mí un recurso. Obviamente me estoy financiando. A veces se nos va el filtro a la mierda. Cuando pensamos que tenemos filtro, no tenemos filtro. Chicos, por favor, apaguen el audio. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, colocación de deuda es una forma de endeudarnos para obtener financiamiento y recursos a través de la emisión de títulos, bonos y otros, ¿sí? Otra forma de también financiarnos es incremento de otros pasivos, es decir, tomar un préstamo a corto o largo plazo. Cuando tomamos un préstamo, lo clasificamos en incremento de otros pasivos. Entonces, fíjense en que hay dos formas de financiarnos: a través de un préstamo o a través de la colocación de un título o un bono, que es un endeudamiento público. Cada una de estas formas de financiamiento o de endeudarnos va clasificada en un lugar diferente. Uno va en colocación de deuda y otro va en incremento de otros pasivos. Luego, incremento del patrimonio. En general, esto lo hacemos por ajustes en positivo de resultados de ejercicios anteriores, es decir, tenemos que ajustar algún resultado de ejercicio anterior, ese ajuste es en positivo, va acá como un ingreso, un recurso en incremento del patrimonio. Contribuciones figurativas, lo mismo que mencioné hace rato para gastos figurativos, esto sería la operación inversa, es decir, ¿se acuerdan que yo les dije? Una transferencia que hace la Administración Central al IPB o a Vialidades Alta, que son organismos que consolidan presupuestariamente, para la Administración Central esa transferencia es un gasto figurativo. Y para el que lo recibe, que va a ser el IPB o Vialidad, va a ser una contribución figurativa. Entonces, solamente se usan estos conceptos, gastos y contribuciones figurativas, para transferencias recibidas o operadas entre Administración Central y organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente. Ya igual lo vamos a ir viendo en los ejercicios prácticos. Bienes de consumo. Bueno, acá terminamos con los recursos del clasificador por rubro, ¿sí? De estos conceptos. Bueno, y ahí fíjense, están los conceptos de gastos por objeto. Bienes de consumo, que yo ya les comenté más o menos de qué se trata, materiales y suministros consumibles, repuestos para la conservación y reparación de bienes de capital, los servicios no personales, las transferencias, activos financieros, servicios de la deuda, otros gastos y gastos figurativos. Ahí ya lo pueden ir viendo con mayor detalle, pero más o menos ya explicamos de qué se trata cada uno de estos conceptos. ¿Qué nos muestra este gráfico que estamos viendo ahora, este cuadro, perdón? La relación entre el clasificador por objeto del gasto y el clasificador por carácter económico.
Por ejemplo, y esto para que lo analicen, luego lo lean a conciencia. El inciso 1 del clasificador por objeto del gasto era gasto en personal, ¿sí? Ese gasto en personal, ¿con qué conceptos se relaciona en el clasificador económico del gasto? Con gastos corrientes, gastos de consumo. Es decir, supongamos que ustedes el ejercicio les da una transacción que dice se abonan remuneraciones del personal del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Esa operación se va a clasificar en el clasificador por objeto del gasto, en el inciso 1, gasto en personal, y en el clasificador por carácter económico, en gastos corrientes, gastos de consumo, y tiene una apertura adicional que es remuneraciones. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Así con todos los conceptos. Por ejemplo, fíjense en bienes de uso, el inciso 4. El clasificador por objeto del gasto es el inciso 4, bienes de uso, y el clasificador económico, la cuenta es gastos de capital, inversión real directa. ¿Sí? Entonces, esto analicen con tranquilidad, lean cada uno de los conceptos, vean con qué se relaciona uno y otro clasificador. Fíjense, presten atención en el inciso 6, que es activos financieros. Acá nosotros podemos tener un activo financiero que puede ser aportes de capital, adquisición de acciones, concesión de préstamos, títulos, valores y otros activos financieros. Para los dos primeros casos, los títulos y valores y otros financieros, claramente es una actividad típica financiera y directamente eso se clasifica en el clasificador económico en aplicaciones financieras e inversión financiera. Pero los otros dos conceptos, por ejemplo, adquisición de acciones o ahí se debe verificar cuál es el destino de esos préstamos, por ejemplo. Fíjense en lo que dice abajo el práctico. No préstamos impactan en la clasificación económica como inversión financiera, concepto que a su vez puede reflejarse como gasto de capital o aplicación financiera. La imputación de esos gastos en uno u otro concepto depende del uso. De esta manera, si las transacciones se realizan en cumplimiento de objetivos de política y no por la necesidad de beneficio, impactarán como gastos de capital. Contrario, si se realizan a los fines de administrar liquidez o obtener rentabilidad, corresponde su registro con aplicaciones financieras. Veamos el ejemplo. No tendrán idéntico tratamiento los préstamos al sector privado para alentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que préstamos que se otorgan a otros organismos del propio sector público con el objetivo de financiar la necesidad de liquidez, destruyen gastos de capital y los últimos, aplicaciones financieras. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Supongamos que tienen este ejemplo. Préstamo para emprendedores, ¿sí? Claramente esa actividad del Estado no tiene un fin de obtener rentabilidad. Yo cuando hago no quiero obtener una rentabilidad. Lo que yo quiero es generar alguna política social, ¿sí? Ayudar de alguna manera a un determinado sector que lo necesita. Entonces, esta operación se va a clasificar en el clasificador por objeto del gasto en activos financieros, pero en el clasificador económico yo no lo voy a registrar como aplicación financiera, inversión financiera, sino que lo voy a registrar en gasto de capital, inversión financiera. Es decir, que aquellas inversiones financieras que no tienen el objeto de obtener rentabilidad van en gastos de capital. Si ese préstamo fuese con el objeto de obtener rentabilidad, como dice el ejemplo, hago un préstamo, por ejemplo, a una empresa pública y mi único objetivo es obtener cierto interés o rentabilidad después del transcurso del tiempo, esa operación la voy a clasificar
como aplicación financiera e inversión financiera, ¿sí? Entonces, cuando analizamos estas operaciones que son inversiones financieras, que van en el inciso 6, pasamos al clasificador económico, hay que hacer un pequeño análisis para ver si van o como gastos de capital o como aplicaciones financieras, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el ingreso o con el recurso. Sí, ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo registro la recuperación del préstamo, ¿sí? He dado un préstamo y tengo que registrar la recuperación del préstamo, que claramente es un recurso. Si yo en su momento ese préstamo lo registré como gasto de capital, cuando yo lo recupere, lo voy como un ingreso o un recurso de capital. No lo voy a registrar como una fuente financiera. No sé si se entiende. Lo mismo pasa si yo en su momento di el préstamo con la intención de obtener rentabilidad, no con una intención de política, y lo registré como aplicación financiera, cuando ese préstamo lo recupero, como la intención era obtener rentabilidad, cuando recupero el préstamo lo clasifico como una fuente financiera y no como un ingreso de capital. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué más? Fíjense que acá en este cuadrito que está acá abajo, no sé si vamos a llegar a hacer algún ejercicio, pero está bueno que entiendan todo esto. Señala esta relación que veíamos en el cuadro más arriba. Los gastos en personal se relacionan con los gastos corrientes, fíjense en la flecha. Los bienes de consumo se relacionan con los gastos corrientes, los servicios no personales con los gastos corrientes, los bienes de uso van acá abajo con gastos de capital, las transferencias pueden ser o corrientes o de capital, de acuerdo al destino del gasto. Los activos financieros dijimos que pueden ser o gastos de capital o aplicaciones financieras. Los servicios de la deuda, que esto creo que no lo expliqué. Cuando nosotros clasificamos todo lo que es deuda pública, en el clasificador por objeto del gasto, que es el inciso 7, ¿se acuerdan? Inciso 7. Ya sea capital, es decir, la amortización de la deuda, los intereses y los gastos ocasionados por la deuda, todos se clasifican dentro del inciso 7, ¿sí? Todo dentro del servicio de la deuda. Cuando yo estoy en el clasificador económico, cada uno de estos conceptos va en un lugar diferente en ese clasificador. No se clasifica todo en la misma cuenta. Entonces, el capital se va a clasificar en aplicaciones financieras, amortización, los intereses en gastos corrientes, renta de la propiedad, y los gastos de la deuda en gastos corrientes, gastos de consumo. Por eso acá abajo tenemos esa flecha que de servicio de la deuda me sale una flecha gastos corrientes, donde se clasifican los intereses y los gastos, y otra flecha aplicaciones financieras, donde se clasifica la parte del capital de la amortización de la deuda. Bien. Yo sé, chicos, que para un día cerca de las 10 de la noche ya es complicado todos estos temas, pero ténganme paciencia, ya terminamos y les prometo que vamos a seguir viendo estas cosas y las van a entender mejor con la práctica. Y los gastos figurativos, que ya les dije que son transferencias de la administración central a organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente, y se los voy a seguir repitiendo para que vayan quedando estos conceptos, pueden ser para gastos corrientes, esos gastos figurativos, para gastos de capital o para aplicaciones financieras. Por eso la flecha de los gastos figurativos va para las 3 grandes divisiones del clasificador económico, ¿sí? De acuerdo al destino de esa transferencia de la administración central al organismo descentralizado, si es para gasto corriente, para gasto de capital o para aplicación financiera, se lo clasifica en uno o en otro lugar. ¿Bien? Aquí tenemos un cuadro con la misma relación que vimos para los gastos, para los recursos. Es decir, relacionamos el recurso por rubro, los rubros del clasificador por rubros, con el clasificador económico. Por ejemplo, los ingresos tributarios, que es la denominación del rubro en este clasificador,
donde se clasifica en el clasificador económico en ingreso corriente, ingreso tributario. Y así con los distintos conceptos para que los vayan viendo dónde se clasifica uno y otro. Como les decía, fíjense, el rubro recupero de préstamos va a depender de dónde yo clasifique en su momento el gasto. Si era un gasto de capital, acá lo vamos a clasificar como ingreso de capital, disminución de inversión financiera, y si lo clasifiqué oportunamente como una aplicación financiera, acá lo clasificamos como fuente financiera. Bueno, similar análisis que los gastos. Lo que dice acá es que en esta relación también debe tenerse en consideración lo que sucede con las transacciones que se originan por venta de acciones y participaciones de capital, recupero de préstamos, que no son otra cosa que la contrapartida de lo que ya analizamos en materia de gastos. Es lo que les comenté recién. Bueno, tenemos la clasificación institucional, la clasificación por finalidades y funciones que ya la vimos. Con respecto a la clasificación por finalidades y funciones, una aclaración es esto que tiene abajo unos tildes que dice para tener en cuenta. Es un clasificador válido solamente para gastos, es decir, que si a ustedes, por ejemplo, les aparece recaudación por impuesto a las actividades económicas, no cometan el error de clasificar un recurso en este clasificador. Es solamente para gastos. Por lo tanto, los recursos no se clasifican por finalidades y funciones. Las aplicaciones financieras no se clasifican por finalidades y funciones, o sea que solo se clasifican los gastos corrientes y gastos de capital. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si les dan una operación en la que dice que hay amortización de deuda, que hay intereses de la deuda y que hay gastos de la deuda, lo único que van a clasificar en el clasificador por finalidades y funciones son los gastos corrientes. Es decir, lo que tiene que ver con los intereses y con las comisiones de la deuda. La parte de la amortización no se clasifica, no figura en el clasificador por finalidades y funciones. Y por último, los gastos figurativos tampoco se clasifican por finalidades y funciones. Bien, más. Las acciones de administración general a cargo del titular del Poder Ejecutivo o las desarrolladas por los ministros, secretarios, subsecretarios que abarquen más de una finalidad, se clasifican como administración gubernamental, dirección superior ejecutiva. Cuando vean el clasificador por finalidades y funciones van a ver que es una de las aperturas de las funciones de la primera finalidad, que es administración gubernamental. Bueno, antes de irnos les voy a mostrar el ejercicio que tenemos, pero solo el punto 1 para que puedan ir trabajando ustedes con los clasificadores. Fíjense cómo les va a aparecer acá, ya está la solución. Pero ustedes van a tener una transacción como la del punto 1, que dice adquisición de equipamiento para la sala de emergencia del Hospital del Milagro. Y ustedes a esa transacción la van a tener que clasificar con el clasificador institucional, recursos por rubro, gastos por objeto, de acuerdo si es un recurso o un gasto, por carácter económico y por finalidad y función. Por ejemplo, la adquisición de equipamiento para la sala de emergencia del Hospital del Milagro, la clasificación institucional, lo que vamos a poner es si es administración central o si es organismo descentralizado, a ese nivel. Como es el Hospital del Milagro es administración central, ¿sí? No era de los hospitales que estaban dentro del anexo ese de organismos descentralizados, por lo tanto ponemos una AC, que es administración central. Como es la adquisición de equipamiento, claramente es un gasto, por lo tanto vamos a utilizar los clasificadores de gasto. Para gastos por objeto, vamos a ir marcando acá. Bueno, no puedo. Ahí está. Vamos a utilizar el inciso 4, ponemos la G de gastos, inciso 4, bienes de uso.
porque es compra de bienes de uso, compra de equipamiento. Para el clasificador económico, de gastos en este caso, recuerden que todo lo que es bienes de uso, lo relacionamos, y para eso les va a servir el cuadrito de arriba, con lo que son gastos de capital, y la cuenta se llama inversión real directa, ¿sí? Todo lo que es bienes de uso, el clasificador económico es inversión real directa. Y por último, si utilizamos el clasificador por finalidad y función, porque es un gasto, recuerden que el clasificador por finalidad y función es solo para gastos, y como es un gasto de salud, cuando ustedes vean el clasificador por finalidad y funciones, van a ver que la finalidad 3, que es servicios sociales, dentro de esta finalidad, la función 1, por eso ponemos 3.1, es la función salud. Y de esa forma vamos trabajando con la clasificación de transacciones, ¿sí? Bueno, si puedo prender la cámara, despedirlos. De esto se trata el práctico, chicos, que lo vamos a seguir la semana que viene. Tenemos que utilizar los clasificadores, que creo que ya están subidos a la página, y si no, ahí tienen en la referencia de la bibliografía el clasificador, creo que ese es el abierto, en el que da el detalle de todas las cuentas, pero lo pueden usar perfectamente. Ir trabajando con esos clasificadores, ir clasificando estas operaciones. De todas formas, yo les voy a pasar la solución a su compañera si se las pasa a ustedes. Y antes de irme, ya son las 10, así que ya los dejo, no quiero dejar de decir esto, chicos, que es importante. La próxima semana tenemos elecciones en la universidad. Es importante la participación de ustedes. Lo que se vio en la última elección es que los alumnos han participado menos, y no sé si es que en la época de la pandemia hubo menos contacto entre la universidad y los alumnos, pero me parece que es importante su participación de cualquier forma. Tienen que ejercer su derecho democrático, así que participen, que es el 28 de abril la elección. Así que bueno, ya saben, cualquier duda me avisan. Yo le voy a mandar, acá tengo el mail de la alumna, la solución, y voy a tratar de mandarles este material, el de los clasificadores, el de los conceptos presupuestarios. Ya me voy a fijar si tengo algo más para que refuercen. Y cualquier duda me avisan. Seguimos con el lunes. Estaría buenísimo que el lunes ya tengan desarrollado ustedes estos conceptos para poder avanzar, y para que ustedes vengan con las dudas y digan: profesora, en este punto la verdad que no sabía o no entendía para dónde ir, qué clasificador usar. Esa es la idea de este tipo de ejercicios. Bueno, chicos, los dejo que vayan a descansar. Muchas gracias, y cualquier cosa. Gracias, profe. A ver, ahí les dejo Profe. cualquier cosa. Gracias, profe.